Bueno, yo ingresé a la política por un tema netamente sentimental, una deuda que creía que tenía con mi padre. Mi padre falleció, él fue concejal de la comuna y él no termina su periodo normal. Él por enfermedad tiene que dejar de ser concejal por 2 años. Y en algún momento de la historia sentí que no había sido justo desde el punto de vista de eh, todo lo que le había exigido yo como hijo para que él lo haga bien como concejal. Yo me llamo igual que él, me llamo Héctor Fernando Borges Montesino y él se llamaba Héctor Fernando Borges Tirachini. Estuve desde muy joven trabajando, mi primer trabajo a los 21 años de conductor en una pesquera y cuando pensé ser concejal, porque ese fue mi inicio en el tema público, lo hice pensando en terminar el periodo de mi padre. Salimos concejales en ese momento, yo competí con un partido de renombre acá de la comuna, de Renovación Nacional, don Ignacio Tapia, y por 126 votos yo le gano la elección. La comuna estaba creciendo, se venía la problemática de un mall en la comuna de Castro. A mi padre le habían entregado un artesano en madera, el consejo, como un librito donde estaban todos los concejales y el alcalde. Y tenemos el mismo. Bueno, sí, en realidad que cuando yo hablo de Fernando Borges, hablo también de mi padre, y eso también lo traslado a mi vida cotidiana de niño, porque mi padre hizo la labor de lo que hacían en esos momentos, en esa época, las mamás, que era estar con los niños, estar con los hijos. Mi mamá trabajaba en un hospital, mi mamá era matrona, donde atendió a mucha gente, estuvo en momentos muy importantes de la vida de una mujer, que es cuando dan a luz, ¿no es cierto?, los niños, y hasta el día de hoy yo me encuentro en muchas partes del archipiélago de Chiloé y de la comuna, donde me dicen: oiga, don Fernando, usted es el hijo de la señora Amalia Montesinos. Sí, esa es mi mamá, y empiezan a recordarse. Bueno, ella dio a luz a mi hijo, que ya no son niños, son personas que tienen a veces no sé, 30, 40 años, y al final ella tuvo una labor muy social desde el punto de vista de que en esa época habían 2 o 3 matronas en la comuna, y al final eso va forjando también tu estructura familiar pública. Era moderna la familia porque mi madre viene de Valparaíso, entonces traía también otro concepto. También ella era profesional, trabajaba en un hospital. Tuvo 2 opciones: o irse a Antofagasta o venirse a Chiloé, y ella quiso venirse para acá y nunca más se fue. Y a mí me toca la paradoja que hoy día yo estoy en Valparaíso, viendo los cerros donde ella lo más probable estuvo de niña. Claro, era una familia que no era típica, pero sí era con un cariño inmenso de mi padre, porque él nos llevaba a la escuela en la mañana. Yo estuve en la escuela 75, que quedaba cerca, muy, muy cerca de mi casa, y él la mañana temprano era el que nos llevaba al colegio, porque mi mamá estaba de turno de noche en el hospital y tenía que descansar porque como eran pocas matronas tenía mucho trabajo, y al final con él nos fuimos dando esos espacios de padre e hijo donde los recuerdos son múltiples de verlo a él, ¿no es cierto?, haciendo ese rol y hacerlo con mucho cariño. Era muy de piel. Nosotros tenemos un apego total al hogar de Cristo. Mi padre funda la hospedería en su momento con el tío Ítalo Tirachini, que después también fue presidente del hogar, y yo también fui presidente del hogar de Cristo. O sea, nos van apegando situaciones con la vida de mi padre, que creo que hasta el día de hoy, ellos ya no están, pero deben estar orgullosos en alguna parte de lo que ha hecho, de lo que ha hecho su hijo. Se forja esa visión con mi madre, y hasta el día de hoy mi hija María Francisca fue muy apegada a ella, y tiene también una visión de que las mujeres no tienen que depender de un hombre para salir adelante. Son profesionales, buscan su alternativa. Y bueno, y más encima mi madre era una mujer que daba luz, pues. Entonces al final estaba en los momentos importantes de una mujer, y ella me malcrió mucho, porque me quería mucho,
siempre pensó que yo tenía que ser, aunque sea lustrabota, ser el mejor lustrabota, nunca ser de la mediocridad. Son cosas que igual emocionan porque me acuerdo de ella estar en su oficina. Siempre fue inculcándome ejemplos que van marcando mi vida. Lo más importante es tener grandes estudios, sino que a veces lo más importante es ser buena persona, hacer lo mejor en lo que haces, tratar de intentar de ser el mejor en lo que tú crees que es importante, y eso yo creo que lo voy a llevar hasta el último día, porque en realidad que si hay una cosa importante de los consejos de ella, no había que ser nunca rencoroso, que había que siempre saber perdonar, y había también que siempre ser orgulloso de lo que uno es, no bajar el moño ante nadie, sino que también ser prudente para decir las cosas porque puedes defender tu posición siempre con mucho respeto. Mi abuelo sale a trabajar conmigo particularmente casi toda la semana. Yo a él le tengo mucho respeto, pero también cumple un rol del prestigio que hizo él en una familia pequeña. Era un hombre de campo, humilde, pero que tenía una tendencia política y que en algún momento también ingresó al servicio público. ¿Cómo ingresa él? No tengo en la historia, pero creo que lo más probable es que los políticos de la época que venían de Santiago buscaban a alguien que sea representativo en un lugar y le pedían ayuda para que tengan alguien que los represente acá. Antes la política era mucho más centralista que hoy, aunque todavía tenemos vestigios de eso, pero creo que antes postulaban candidatos de Santiago, entonces tenían que tener como alguien representativo acá. Es un poco mezclado a la política, pero mi abuelo fue un abuelo excepcional, querido, no solamente por su familia, sino que por la gente. Donde voy aparece Nano Borges. Si yo digo que soy Fernando Borges, se pierde un poco mi rol y mi cargo y todo, porque el que pasa a ser protagonista de la conversación es mi abuelo, porque se acuerdan de que él con una máquina de escribir, ¿no es cierto?, hacía trámites en una oficinita, que los traía aquí a su casa donde estamos, y esto lo que tengo a mi espalda es las tazas que coleccionaba mi abuelita, Ada Borges, donde aquí había una olla mágica y si alguien venía de una isla y tenía que hacer un trámite y estaba, ¿no es cierto?, con lluvia, como estamos hoy día, venían mojados aquí a almorzar, tenían que devolverse a veces sin haber salido con el trámite resuelto o había que venir otro día. Así que él empieza a marcar esta época de niño y de niñez, de ver a una persona que tenía animales, que era de campo, pero que también compartía a veces una mesa como lo que me toca vivir a mí. Yo a veces estoy compartiendo aquí con la gente que hace el aseo en la comuna y que después estoy comiendo con el presidente en la casa que tiene en Viña del Mar. Entonces, ese convivir, esté con seres humanos y no con cargos, eso hace que también me pase a mí. Yo a veces estábamos jugando debajo de la mesa que tenemos en el comedor de la cocina de mi abuelo y habían políticos aquí conversando de cómo iba a ser el Chiloé que se venía, cómo iba a ser, ¿no es cierto?, lograr pavimentar calles que en algún momento ni siquiera tenían pavimento en la comuna de Castro, cómo hacer que se pueda llegar a Puerto Montt lo antes posible porque había que pasar con un bus, ¿no es cierto?, arriba de una lancha. Entonces, claro, las conversaciones eran distintas y te iban marcando entre juegos y entre gente que convivía con la familia. Tú ibas viendo que se quería ayudar y esa ayuda era sincera, era una ayuda honesta. El viejo era un hombre humilde, que a veces se reían eh, otros, otras personas porque trabajaba mucho, trabajaba para su familia y Nano porque era el tipo que andaba en la calle y que quería ayudar y que al final venía mucha gente a pedirle servicio
y no sé cómo lo hacía, porque hasta el día de hoy el recuerdo de él es muy sincero. Y yo digo que lo salgo a trabajar porque él me ayuda y creo que yo estoy donde estoy también por un tema de que no es una estirpe política, pero tiene sí un sentido de que tengo que hacerlo bien porque no puedo darme el lujo de desprestigiar algo que él logró y que él lo logró con mucho esfuerzo, que fue tener un nombre como Nano Borges y que cuando uno lo nombra, la gente siempre habla bien de él y siempre habla bien de él como persona, como ser humano, como ayuda. Y en eso yo creo que muchos de mi familia están orgullosos. Yo creo que siempre están orgullosos de que él logró algo y eso que logró, él lo hizo con mucho trabajo, pero siempre pensando en el prójimo y siempre pensando en el más desvalido, siempre pensando que había gente que necesitaba más que tú, siempre pensando en que si es que naciste en un lugar determinado, otros no tienen la culpa de pasar situaciones complejas. Yo me acuerdo muy bien de que a veces me llevaba él de la mano y se encontraba con amigos y bueno, y ahí uno tratando de ser el nieto de una persona conocida, porque al final caminábamos un par de cuadras y no avanzábamos nada y al final eso era porque alguien quería pedirle ayuda, alguien quería conversar con él, ayudarlo y bueno, y uno ahí con lo picaresque de niño a veces, ¿no es cierto? Decía, te hacían decir bromas y bueno, era parte de eso. Me acuerdo haber estado sentado en una noche que eran noches oscuras, de inviernos crudos, aquí en esta cocina, en la mesa, bailando arriba de la mesa y mi abuelo aplaudiendo lo que hacía su nieto. Nunca pude demostrarle a él el logro que tengo hoy día, que fue diputado de la República, a una persona que está en un tema público, que tuvo cargo como eh, concejal, fue regidor. Imagínate cómo se habría sentido si sus nietos están en la Cámara de Diputados. No se pudo, pero hoy día yo le demuestro a otros, a las otras generaciones que vienen, y ojalá le den algún sobrino o alguien de nuestra descendencia que igual le guste el tema político y que igual tenga el mismo sentimiento de que no hay que pensar solo en el bien común de uno como persona, sino que hay que pensar en cómo está la sociedad. Si aportamos un granito de arena en eso, quiere decir que hay gente que en algún momento va a hablar de ti. Mi abuela era una mujer también puntal de un hombre que lo más probable que pasaba en reuniones, pasaba, como dices tú, en la calle, en los campos, porque no solamente esto lo veo en Castro. Yo a veces voy a Chonchi, voy a Quinchao, voy a Poqueldón, y estuvo mi abuelo y me dicen, eh, señor que o diputado o en su momento gobernador, en ese asiento donde está usted, estuvo sentado su abuelo, en esta misma casa. Y a veces nosotros, ese privilegio que a veces teníamos de niños de no tener mucha escasez, hacíamos que este hombre fuera casi un superhéroe, porque era mi abuelo, pero también a veces nosotros lo queríamos para nosotros, disfrutarlo nosotros, pero él tenía que andar buscando ayudas para otra gente. Entonces los pocos espacios que teníamos con él también eran bien aprovechadas y bueno, cuando él fallece también cambia un corte en la historia y para la familia fue impactante porque mucha gente que llegó a agradecerle en su velorio y en su funeral nos dimos cuenta que no solo habíamos tenido un abuelo, sino que habíamos tenido una persona que trascendió. Bueno, la relación con mi familia en lo particular, mi señora y mi hijo María Francisca y Fernando Borges Jr.,
Es una relación que yo no sé si en algún momento de nuestra vida se pasará alguna boleta o factura. Porque yo también me he dedicado mucho al tema público, al tema del servicio. He estado en clubes deportivos, he estado en el Hogar de Cristo. Mi trabajo igual demandaba mucho tiempo, especialmente en el área privada, donde los horarios tampoco eran muy de mucho compartir con los hijos, pero sí creo que ellos se van a acordar de haber tenido, mis hijos, una bonita infancia. Y eso, por lo menos, nos han dicho a nosotros con la Fátima. En realidad que ellos están muy agradecidos de la infancia que tuvieron. Llevamos hasta hoy día 35 años de casado con la Fátima. Yo lo que creo es que ella también ha tenido paciencia desde el punto de vista de aguantar a un político que también está expuesto, que muchas veces hoy día con el celular y las redes sociales hoy día no solamente a veces se perjudica al político como propiamente tal él como persona, sino que también a veces también se complica la familia. Pero ellos han sabido llevar, porque yo igual he respetado harto los espacios y he tratado de que ellos se involucren lo menos posible en la campaña o lo menos posible en el tema político. Mi señora más que nada se preocupa de que yo llegue bien, que llegue los días de mi trabajo, que ojalá no me pase nada en el trayecto, y que en ese sentido siempre hemos estado buscando el juntarnos en los espacios de calidad de estar juntos. Y nosotros también hemos sido bien consecuentes con lo que predicamos en la vida, digamos, que cada cual hace su futuro. Mi hija, una profesional, estudió leyes, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica. Hoy día la podemos ver haciendo lo que a ella le gusta, y podemos encontrarla en la isla de Apiao, ¿no es cierto?, sembrando papas, mariscando unas almejas para hacer un pulmay, un curanto, o remando en un bote ahí de la familia que habitualmente la acoge en distintas islas del archipiélago de Chiloé. Entonces, eso también es gratificante, de que uno también, de una u otra forma, ha puesto un sello, que es un sello público, que puede ser que ella, ¿no es cierto?, en su vida personal, sienta también que desde ese punto de vista igual aporta a la sociedad. La Fátima es una mujer extraordinaria desde el punto de vista de cómo es como mamá, como madre, como señora. Es muy respetuosa, y también ha sido una hija ejemplar, con sus padres, con mi suegro que falleció hace un par de años, y con mi suegra, que hoy día ellas son cómplices desde el punto de vista de que trabajan siempre juntas, se acompañan, y yo la respeto harto y la valoro harto, porque es una muy buena mujer. Y Fenita, ahí el Conchito, ese, bueno, es deportista, le gusta mucho la U de Chile. Somos chunchos los dos, y ahí me retan y a veces me tiran las orejas por haberlo hecho tan hincha de ese equipo, porque cuando pierde la U pareciera que se acaba el mundo, y para él ese también ha sido una herencia ahí, que me dice: papá, qué bueno que me hiciste ser de un equipo que igual en los momentos malos es donde más hincha te haces de ese club. Así que creo que inculcamos algún valores con todos sus luces y sombras que tiene una vida, eh, de personas que formamos la familia y que hemos sacado adelante, y que al final, claro, el papá no está, el papá a veces está trabajando, pero me propuse que nunca faltar a los momentos donde ellos sentían que el papá tenía que estar. Yo creo que el deporte ha marcado muchas cosas de mi vida en lo particular. Yo por el deporte he llegado a grandes cosas, y eso
no pensaba que impactaba tanto en la vida de un ser humano el ser deportista, particularmente por los valores que tiene el deporte, por también el trabajo en equipo que habitualmente se hace y también por saber ganar y perder en la vida. El deporte te tiene siempre revanchas desde el punto de vista de que en un fin de semana ganas y en el otro pierdes y te tienes que saber sobrellevar a eso. Desde niño tuve grandes profesores como el profesor que paz descanse, Chichío Fernández, maestro Eugenio en la Escuela 75 donde me inicié con el deporte. Después pasé a estar en el Club Deportivo Arcoíris, que mi familia desde niño ya no nacíamos y con la huella ya éramos parte de los socios del Club Deportivo. Yo he estado toda mi vida en el club. Hoy día estoy en la serie Máster, más de 55 años, de los 55 para arriba, y ahí empecé en tercera infantil de esa época. Entonces no he vestido ninguna otra camiseta y hemos estado ahí siempre luchando para que ese club que va a cumplir 100 años el 2027, ¿no es cierto?, sea un club que también sea no solamente reconocido por logros deportivos, sino que también por el tema social. Y ahora vamos a tener que reconstruir la sede porque se quemó y estamos ahí en esa etapa como el presidente, así que nos va a ir bien con el club, pero yo lo que le valoro al deporte es que también cuando era joven, en mis trabajos, particularmente cuando tú tenías una capacidad deportiva, digamos, también habían algunos trabajos donde te daban espacio para que deportistas puedan estar en esas instituciones, así que también me dio trabajo el deporte. Sí, Papicho es el buen amigo, el que ve la cosa simple, la vida simple, el que no se complica, el que es leal, el que tiene amigos en todos lados, el que puede disfrutar, ¿no es cierto?, una conversación o un café con cualquiera y nunca va a tener un sesgo de ningún tipo. Cuando era niño, estaban las dos escuelas en el centro de Castro, la escuela superior de hombres y la de mujeres. Y bueno, y estaba la escuela arriba de barrio y los pungas de la 75 eran los que éramos nosotros. Y me tocó compartir con gente que hasta el día de hoy tenemos una muy bonita relación. Siempre nos acordamos del Papicho. Pues, si ahora en el Congreso se empezó a conocer al Papicho porque hubo gente colega o gente que está allá trabajando que preguntan por el diputado Borque, el chilote Borque, y acá le dicen, te pregunta por Papicho, sí, pero bueno, es parte de toda mi infancia. Yo perdí mi nombre y el Fernando Borque ahora es como un nombre un poco estructurado desde el punto de vista de los cargos que he tenido, pero particularmente toda la gente que me conoce de niño y que me ha estimado siempre, el Papicho es un personaje. Cuando ya no esté, dirán, oye, Papicho, puta, que era un personaje, ese es un personaje. Veo un Chiloé que para la postal y para las vacaciones, la gente habla siempre muy bien de los chilotes, muy bien de nuestra gente, muy bien de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, pero pareciera que después cuando hay que tomar decisiones, es un grupo muy pequeño de gente o son pocos votos en realidad y que al final de cuentas, cuando haces políticas públicas cuestan mucho. A mí me han tratado bien como parlamentario, pero también he tenido la dificultad de ser el único chilote que ha estado ahí luchando por sacar adelante, ¿no es cierto?, políticas públicas que ayuden. Antes, cuando había otro sistema, asegurábamos dos diputados chilotes, por lo menos en la Cámara. Hoy día puede ser que en un futuro, y eso es un poco un llamado a la sociedad chilota, que no perdamos esa oportunidad de tener representantes, porque aquí después, si tenemos apuros parlamentarios de Puerto Montt, eh, no vamos a tener a alguien que esté tratando, intentando, porque aquí es difícil, tampoco tenemos la conectividad que queremos, los hospitales complejos, la salud
se complica cada vez más, el tema educacional para nuestros niños no es fácil, entonces todo lo que llegue es bienvenido, pero siempre necesitamos más. Así que ojalá que siempre en estas elecciones que vienen tengan la mirada de que tiene que haber alguien que nos represente, sea Fernando Borges o sea otro, pero que no perdamos esa oportunidad. Ser chilote es un orgullo. Yo me siento orgulloso cuando me dicen el chilote Borges en la Cámara de Diputados, cuando me dice, oiga, otra vez el diputado Borges va a hablar de su Chiloé, o va a hablar de su distrito, o va a hablar de su región. Me siento orgulloso de que digan de que soy un diputado que pelea por su gente, sacando la voz por Chiloé y los chilotes y las chilotas. Sí, englobar mi personalidad, yo creo que ha hecho eco en que es la familia, son valores muy importantes, también arraigados a una ciudad que ha ido creciendo con Fernando Borges y con Papicho. Yo bajaba al centro cuando era cabro y nosotros dábamos vuelta a la plaza, pero hoy día también los jóvenes tienen otras prioridades. Y en eso también tenemos que ser conscientes y consecuentes en que las generaciones de hoy día son distintas a las otras y ojalá que le dejemos un mundo mejor a los que vienen, en ese buscar un bien común. Y ese bien común ha hecho madurar a este chiquillo que en algún momento, ¿no es cierto?, fue deportista, que en algún momento se casó a los 21 años, que fue papá joven, y eso ha ido a mezclar todo un temple solidario. Yo siempre he hablado de las mingas, de los medán, del tema también religioso que se marca aquí en nuestro territorio y creo que eso ha ido haciendo que este hombre hoy día, Fernando Borges, que busca una reelección en un cargo político, haga que quiera hacer las cosas bien, que se hagan cosas que le ayuden a la gente más humilde, que los adultos mayores no tengan que pasar por condiciones a veces indignas desde el punto de vista social o desde el punto de vista de la salud. Entonces, no me gusta cuando a veces creen que Fernando Borges, por pertenecer a una conglomerado político o estar en una familia, ¿no es cierto?, no tenga la sensibilidad para poder decir que las votaciones que hace no son en ayuda de la gente más humilde. Yo en eso no me pierdo y no me voy a perder nunca, porque yo voy a caminar, mis huesos van a quedar acá en Chiloé, lo más probable en Castro, y yo quiero caminar tranquilo, con la frente en alto, porque no quiero que nadie me diga, oiga, usted en algún momento hizo algo que me perjudicó la vida, sino que hizo algo que sí mejoró considerablemente las condiciones de la gente más desposeída, más humilde. Y eso lo he hecho en mis 57 años que tengo de vida, desde muy niño con mi familia y ahora desde en esta edad con los cargos que he tenido. Así que yo englobaría en una palabra, en decir que la familia es el núcleo fundamental de una sociedad y que si en ese sentido yo me crecí para eso, me gustaría que las familias chilotas siempre tengan un mejor vivir. Y eso se logra con mucha humildad, con mucho diálogo, con mucho trabajo y con mucho respeto por nuestra gente. Con mi persona jamás va a haber un doble estándar, no van a haber reveses en lo que yo hago en la vida cotidiana y en mi manera de ser. Yo fui formado de una forma que no se va a transar por nada. Y esa forma es que se hagan cosas que impacten en las personas positivamente. Yo no voy a andar en la vida tratando de afectarle la vida a nadie y tampoco tratar de complicar políticas que realmente ayuden a la gente. Yo he estado siendo oposición
dentro del gobierno, pero pueden darse cuenta de que muchas de mis votaciones son por el bien común y para el bienestar de las personas. Y en eso puede ser que a gente que tiene otros pensamientos, ¿no es cierto?, a veces se sorprendan positivamente, pero hay otros que creen que no se logra llegar a acuerdos porque tiene una tendencia política. Estoy contento, estoy tranquilo, porque creo que lo que hemos logrado, específicamente en estos 3 años y algo en el Parlamento, lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo en equipo y con mucha también sacrificio personal, pero que es un sacrificio que te deja un gusto muy positivo. La gente agradece que tengan una persona de su tierra tratando de solucionar problemas. Y esa solución de problemas, si se hacen con cariño, si se hacen con pasión, si se hacen con mucho trabajo y se hacen con dedicación, se logran cosas positivas para la comunidad.